En mi programa Cara a Cara que se transmite por EWTN, cada tanto hago un programa dedicado a preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque a través de la dirección electrónica de cara a cara @ewtn.com, me hacen llegar dudas, preguntas, interrogantes o comentarios que son muy cortos y específicos, ¿no? O sea, que están muy limitados a un tema y que en consecuencia no requieren de una respuesta larga y no ameritan hacer todo un programa. El programa, como saben ustedes, tiene una hora, entonces abordo temas que ameritan una hora, de otra forma no abordo el tema. Pero como son preguntas que vale la pena responder, las pongo juntas y normalmente en una hora me da para responder entre 10 y 15 preguntas dependiendo de la complejidad de las preguntas. En algunas ocasiones me he quedado en 10, otras veces he llegado tanto como 15. Usualmente estoy entre las 12 y 13 preguntas respondidas por programa. Una respuesta que di en base a a revelaciones privadas enojaron a muchas personas y no me sorprende porque suele ser así y explico de qué cosa se trata. Me preguntaron, no recuerdo si sobre las visiones de la dama austríaca María Sigma, ya fallecida, o de la italiana María Picarreta, Luisa Picarreta, que también ha fallecido. Y en ambos casos yo he dicho exactamente lo mismo. Las supuestas visiones de estas dos personas o de cualquier otra cuyo nombre no conozco, que puede estar de moda en alguna parte del mundo, ¿no? Recuerdo simplemente estos casos que son más comunes porque son de alguna manera más populares. El- estos casos los recuerdo con claridad porque mucha gente se enojó por el hecho de que yo dijera que esas revelaciones no pueden ser tenidas como ciertas hasta que la iglesia se pronuncie. Y en el caso de María Sigma, algunos defensores de María Sigma me enviaron los escritos, los comentarios de algunos obispos eh, eh, señalando lo valioso que eran las visiones de María Sigma sobre el purgatorio. En el otro caso de Luisa Picarreta, las palabras del mismo arzobispo anunciando que se había comenzado el proceso de beatificación de Luisa Picarreta y elogiando los grupos sobre la divina voluntad surgidos alrededor de las enseñanzas de Luisa Picarreta. Pero, hermanos, la iglesia no funciona así. Algo que sucede constantemente con personas que creen en visiones que específicamente la iglesia ha señalado que son falsas, ¿no? Como, por ejemplo, Básula Raiden, abiertamente declaradas no verdaderas, o las apariciones de Garabandal, por ejemplo, abiertamente declaradas por la iglesia como no verdaderas, como falsas, ¿no? Sus seguidores se entusiasman y dicen, no, que el cardenal Ratzinger la visitó y la vio una vez, no, que el obispo tal mandó una carta diciendo que le parecía muy bien lo que decía, no, tal teólogo ha informado que no hay nada contrario a la fe en sus enseñanzas. Miren, hermanos, así no funciona la iglesia respecto de las revelaciones privadas. Les voy a explicar cómo funciona para que entiendan cómo lo que yo digo no es mi opinión. Yo no tengo nada en contra de María Sigma o de Luisa Picarreta. Y si es que efectivamente se ha comenzado un proceso beatificación como lo anuncia su propio arzobispo en el caso de Luisa Picarreta,
bendito sea y adelante con ese proceso. Pero la cuestión funciona así. Ninguna revelación privada, ni siquiera aprobada finalmente y públicamente por la Iglesia, por ejemplo, la de Sor Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia, o la de Santa Margarita María Alacoque sobre el Sagrado Corazón de Jesús, o la aparición de Fátima sobre el Inmaculado Corazón de María, ninguno de ellos se incorporan a la doctrina de la Iglesia, o sea, no forman parte de la doctrina central de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia, la revelación, no se incorporan a la revelación. La revelación es esta verdad que Dios nos ha dado para nuestra salvación y que es necesario aceptar en su conjunto y en su totalidad para poder salvarse. Hay personas en algunos rincones del mundo que no conocen la devoción de la Divina Misericordia y se van a salvar porque son católicos y porque practican la doctrina de la Iglesia Católica. En consecuencia, la Divina Misericordia es una maravillosa devoción de la que yo personalmente soy devoto. El Sagrado Corazón de Jesús es una maravillosa devoción de la cual yo personalmente soy devoto. Pero ninguna de ellas forman parte de la revelación. Las revelaciones privadas son aceptadas por la Iglesia. ¿Por qué? Porque tienen un extraordinario valor devocional. Es decir, lo que hacen es asegurarse que coinciden con la enseñanza de la Iglesia, y promueven una devoción que refuerza esa enseñanza de la Iglesia. Y en consecuencia es considerada como buena y aceptable. La Iglesia jamás proclama el carácter, jamás confirma el carácter absolutamente divino de estas revelaciones. ¿Por qué? Porque nadie estuvo allí como testigo junto a Santa Margarita María Alacoque para decir, ella efectivamente le habló el Sagrado Corazón de Jesús. Pero cuando la canoniza, y desde el proceso anterior, desde su beatificación, ya se ha visto que nada de la doctrina que enseñó ella, nada de la enseñanza de esta devoción, es contraria a la fe. Y desde entonces, solamente desde entonces, un cristiano puede, sin riesgo alguno y con mucho beneficio espiritual, asumir esa doctrina. Alguien muy enojado por lo que yo decía sobre Luisa Picarreta, diciendo que tenemos que esperar, me decía, Alejandro, tú no dices la verdad porque no te lo permite la masonería católica. No tengo idea de lo que es la masonería católica, pero les aseguro que no conozco ninguna masonería católica y no tengo absolutamente a nadie que me impida a mí decir lo que sé y opinar lo que opino. Nadie. Y en este caso concreto de Luisa Picarreta, esta persona decía, quiero ver cómo será el día de tu juicio, de mi juicio, ¿no? De mi juicio final, cómo será el día de tu juicio si es que Dios ha querido difundir la devoción de Luisa Picarreta y tú te has opuesto a ella. Bueno, esta misma afirmación de este entusiasta de Luisa Picarreta se puede aplicar exactamente a la inversa. ¿Qué cosa pasa si es que el testimonio de Luisa Picarreta no es verdadero y yo no hice nada para detenerlo? También se me podría preguntar lo mismo. ¿Cuál va a ser el juicio si yo no me opuse a él? Pero resulta que ni me opongo ni lo favorezco. Simplemente digo, esperemos el juicio de la Iglesia. Y en el caso de María Sigma y de Luisa Picarreta, sus obispos, que han elogiado la vida de virtud de estas personas, que son indudables, ellos mismos han dicho, tengamos paciencia, esperemos el juicio de la Iglesia, tengamos paciencia. Y esto es lo que hay que tener, paciencia. Entonces,
Una de las personas me decía, ¿eso qué cosa quiere decir, Alejandro? Que tendríamos que esperar siglos si es que el Señor se revela a través de una persona y la iglesia no se pronuncia y decide no pronunciarse en un siglo, tendríamos que esperar un siglo. Sí, efectivamente, esa es la verdad. Tendríamos que esperar un siglo. Existen apariciones marianas que fueron casi simultáneas, una aparición mariana en Francia, casi simultánea a la aparición de Lourdes y que recién ha sido aprobada 8 años atrás. Miren todo lo que hubo que esperar para que lo aprobara la iglesia. Hay que esperar el juicio de la iglesia. Entonces, si una persona lee determinados textos espirituales y le hacen bien espiritualmente, le ayudan a vivir su vida eclesial correctamente, nadie impide que esa persona lea esos textos. Pero que promueva una devoción que la iglesia todavía no ha aceptado formalmente a través del pronunciamiento de la Congregación para la Causa de los Santos, que consulta con la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces no corresponde promoverlos. Simplemente no corresponde. Así es. Y el entusiasmo, porque me ha producido mucho bien a mí espiritualmente, y he visto que le ha producido bien espiritual a otros, no es justificación para ir en contra del proceso paciente y sabio de la Santa Madre Iglesia. Pero cada uno con su conciencia. Yo les advierto qué es lo que enseña la Iglesia, les explico cómo funcionan las revelaciones privadas, cuál es el modo de actuar y si es que un fanático de alguna supuesta revelación no quiere entender, allá él, allá ella, a mí simplemente me tocó hacer la advertencia. Que tengas un buen día.